Querida familia cripto, ¿cómo estáis? Feliz martes. La última vez que os trajo un vídeo por aquí por las montañitas, en los 10 primeros segundos del vídeo fui muy claro con vosotros, lo recordaréis, ¿verdad? Os dije, bueno, lo que espero para el precio de Bitcoin es esto. Y os planteé un análisis en su gráfica semanal, en donde con una flechita roja os estaba proyectando que de cara a las siguientes 2-3 semanas esperaba una pérdida del nivel de los $108.000, un nivel de soporte muy importante que había venido funcionando muy bien en los 2 últimos meses. A toro pasado, este análisis ha envejecido bastante bien y Bitcoin ha perdido unos $10.000 desde aquel momento. Ahora, en este vídeo lo que voy a hacer es comentaros cuál podría ser el siguiente movimiento que yo espero de mayor probabilidad en el corto y medio plazo y cuál podría ser el fundamental que generase este tipo de movimientos. Lo primero, el mercado es una máquina que descuenta expectativas futuras en el momento presente y los mercados, sobre todo el sector de las criptomonedas, tuvo un rebote muy potente el viernes pasado, quizá porque se estaba acercando la fecha de la reapertura del gobierno, cosa que generaría un repunte en la liquidez y por ende los activos de riesgo podrían verse beneficiados. Vamos a ver si cuando se reabra el gobierno no tenemos una pequeña sacudida a la baja para luego sí empezar un pequeño rally que podría llegar para finales de este año. Y quiero ser muy claro con vosotros, yo todavía no descarto caídas a niveles de los $97.000-$95.000. A estas alturas de la película siguen estando activas hasta que se demuestre lo contrario este tipo de movimientos para el precio de Bitcoin, pero pienso que si llega a esas zonas, luego podríamos ver un rebote bastante potente de todo el sector que durase unas 3 semanas, 3-4 semanitas, ¿vale? Vamos a empezar, ¿cuál podría ser el catalizador de todo esto? Como sabéis, hay mucha gente que está especulando que la reapertura del gobierno de los Estados Unidos es alcista para las criptomonedas. Yo también lo creo, pero bueno, no tanto como dicen muchos, porque están proyectando por redes sociales que los movimientos en Bitcoin van a ser parecidos a los que tuvo en la última reapertura del gobierno para ya en enero del año 2019 aproximadamente, donde Bitcoin hizo un 300% en apenas 5 meses. De esto nos podemos olvidar, ¿vale? Al final, todos los que veáis generando este tipo de análisis, coger una etiquetita, poner no me interesa y ya está, porque os están vendiendo la moto. Bitcoin por aquel entonces tenía un retroceso desde máximos históricos del 85% y tenía una capitalización de mercado que no tiene nada que ver con ahora. Estamos hablando que valía unos $3.400, $5.000 a lo sumo. Ahora estamos a tan solo un 15-20% de máximos históricos con un market cap muy potente viniendo desde los 15.500 con una subida del 700%. Son contextos totalmente diferentes. Para mí estamos en la etapa final de un ciclo, no al inicio de ese ciclo. Luego entraremos en un proceso de desaceleración de todo este movimiento, cargaremos pilas y volveremos a atacar niveles de los $150-200.000 para probablemente el año 2027. Pero bueno, todo esto ya hablaremos cuando llegue el momento. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Bitcoin es un catalizador de la liquidez que hay en el sistema, ¿verdad? Eso lo sabemos. De hecho, en esta imagen que os voy a compartir ahora, lo que estáis viendo en blanco es el cambio anual de la liquidez global, de la M2. Y en naranja estáis viendo el cambio anual del precio de Bitcoin. Si nos remontamos a lo que sucedió en el año 2017, fijaos cómo el precio de Bitcoin experimentó un tremendo rally, lo veis ahí con ese repunte de color naranja, pero también de la mano de un gran repunte en la liquidez. Algo muy parecido sucedió en el año 2021, ¿verdad? Bitcoin tuvo un rally muy potente de la mano de ese aumento de la liquidez. Sin embargo, ahora estamos en una fase totalmente diferente, también de la mano de estas altas inflaciones que tenemos. Pero si vamos más al corto plazo, fijaos cómo la liquidez está revirtiendo, está teniendo ese proceso de desaceleración que está castigando también al precio de Bitcoin. Y este retroceso en la liquidez en el corto plazo está totalmente relacionado con el cierre del gobierno. Al final, vosotros pensad que sois un empresario, que tenéis una empresa y que suspendéis a todos vuestros trabajadores de empleo y sueldo, pero sois una empresa tan grande que tenéis más de 1 millón de trabajadores y que cobran miles de millones de euros. ¿Cuál es el caso? El caso es que ese dinero que tú estás manteniendo en tu cuenta de la empresa, ese dinero que se está manteniendo ahora mismo en la cuenta bancaria del gobierno de los Estados Unidos, no está fluyendo hacia la economía, no está fluyendo hacia los trabajadores. Cuando esos trabajadores vuelvan al trabajo y yo les vuelva a pagar la nómina, el dinero saldrá de mi cuenta de empresa e irá a parar a la cuenta de todos los empleados, cosa que al final ese dinero acaba fluyendo hacia la economía. Es decir, cuando yo le vuelva a pagar a fulanito, ese fulanito lo que va a hacer es ir a comprar el pan, ir a comprarse un coche, volver a invertir. Es dinero que va a fluir a la economía. Y por ahora estamos viendo como más de 1 millón de personas no están cobrando la nómina en Estados Unidos y el balance del TGA, que como os digo es la cuenta bancaria del gobierno de los Estados Unidos que tiene la Reserva Federal, está con un repunte muy potente. Por aquí lo estáis viendo, más fondos en la TGA es igual a menos liquidez en el mercado, así que sí, el cierre del gobierno es una razón clave para que los mercados sigan cayendo y una vez que el gobierno reabra, cabe esperar que comience a gastar el saldo excedente, es decir, una inyección de liquidez y por ende una subida en los mercados. Aunque sí que es verdad que ese exceso en el TGA, ese exceso en el dinero que hay en la cuenta bancaria del gobierno de los Estados Unidos, no sabremos su distribución hasta que el gobierno abra. Lo que cabe esperar cuando eso suceda, que ahora os voy a explicar cuándo el mercado está descontando que el gobierno va a reabrir,
es un aumento en la actividad económica y un repunte en la liquidez que podríamos ver cómo se benefician también los activos de riesgo. E incluso podríamos ver cómo ya empezaron a descontarlo con la subida que vimos el viernes de la pasada semana y quizá una apertura genere un coletazo a la baja descontando la noticia, se compró el rumor, se descuenta la noticia y luego veremos si empieza o no un nuevo rally. El mercado está descontando, concretamente Polymarkets, que el gobierno de los Estados Unidos va a reabrir este viernes día 14 de noviembre. Hablando del corto plazo, lo que yo creo, con lo que os he comentado antes, que hay dos escenarios. El primero es que el mercado descuente la noticia inmediatamente del rumor y cuando llega la noticia tenga una sacudida a la baja. Eso podría llevar a Bitcoin a niveles de precio de los 97-95.000 dólares, generar ahí un nuevo pico de miedo y luego un repunte hacia niveles de los 112, justificado así también por un repunte en la liquidez. Pero primeramente lo que podríamos ver es esa sacudida a la baja. No sé si va a llegar o no. Yo estoy dando aquí simplemente mi tesis, mi teoría, que veremos qué es lo que pasa. La verdad que hace unos 10 días, cuando por este tipo de vídeos estaba comentando que Bitcoin iba a perder los 108.000 dólares, estuvimos acertados. A partir de ahora, independientemente de que vayamos a visitar niveles de los 97-95, creo que es altamente probable visitar los 112.000 dólares. Pero antes, este viernes o a finales de esta semana, esperaría ese tipo de movimientos a la baja. Una imagen vale más que 1000 palabras. En pantalla estáis viendo MicroStrategy arriba y Bitcoin abajo. Se está generando un fractal de lo que pasó en el ciclo anterior, cuando MicroStrategy estaba adelantando el inicio de una corrección importante de todo el movimiento de precio de Bitcoin de los 3.400 a los 69.000 dólares que concluyó en noviembre del año 2021. Pero cuidado con esto, porque podríamos estar a las puertas de un gran rebote en las acciones de MicroStrategy o una fuerte caída en el precio de Bitcoin. Aquí hay una divergencia. No sé si la ves. Fíjate, en el ciclo anterior, MicroStrategy a estas alturas, que está atacando ahora mismo la base del soporte de este doble techo, ¿verdad? O de esta estructura lateral, podríamos decir, estaba Bitcoin atacando niveles de los 30.000 dólares, atacando la base de los mínimos relativos anteriores. Sin embargo, ahora esa base estaría en niveles de precio de los 80.000 dólares, muy lejos de los niveles actuales. Entonces, estamos hablando que o Bitcoin va a tener un repunte de la mano de un repunte en MicroStrategy por haber atacado este nivel importante, o Bitcoin podría tener una caída para ajustarse con el precio de MicroStrategy a niveles de precio de los 85.000, 90.000 dólares. Y lo vamos a ver muy pronto, ¿eh? Tan pronto como en las siguientes 2 semanas creo que vamos a tener un rebote potente en las acciones de MicroStrategy que podría venir de la mano también de ese ataque a los 112.000 dólares para el precio de Bitcoin. O de lo contrario, MicroStrategy perdería ese nivel de soporte y Bitcoin iría a atacar niveles de los 90.000 dólares. En 2 semanitas lo vamos a tener todo esto. Pero desde luego que a estas alturas hay miedo en el mercado. Y cuando hay miedo extremo, lo que cabe esperar es que el mercado repunte. ¿Cuánto? Veremos. Pero desde luego que si me baso en el sentimiento de hoy, como veis ahí, hay miedo. Si me baso en el sentimiento de ayer, hay miedo. Si me baso en el sentimiento de la pasada semana, hay miedo extremo. Y si me baso en el sentimiento del pasado mes, hay miedo extremo. Por lo que podríamos especular que estamos relativamente cerca de algún tipo de rebote en el mercado que podría venir de la mano también de esa reapertura del gobierno y ese repunte en la liquidez. No creo, y puedo estar totalmente equivocado, que esto sea una all season. No creo que vayamos a ver movimientos absolutamente locos, porque también tengo una visión totalmente diferente para el año 2026 de la que tenía en el año 2022. Creo que los ciclos están cambiando, que veremos mínimos antes, máximos antes y que cada vez veremos menos volatilidad. Por lo tanto, el impacto en las altcoins no va a venir tanto de la mano de una potente subida en Bitcoin, sino de los fundamentales que respalden cada una de las narrativas dentro del sector cripto y de lo solicitadas que estén en el mundo institucional. Pero todo esto es arena de otro costal. Lo que sí que es importante destacar, las pérdidas realizadas de Bitcoin, suavizado en una media de 3 días, están llegando a zona de mínimos que no la veíamos desde abril de este año o desde septiembre del pasado año. Por lo tanto, en una zona de miedo se está capitulando. Por lo que si recogemos un poquito toda la información que os he ido soltando a lo largo de este vídeo, podemos ver cómo el mercado podría estar descontando con la subida del pasado viernes la reapertura del gobierno de los Estados Unidos y un repunte en la liquidez. Ahora podríamos estar en una corrección sana dentro de ese repunte que cuando se reabra incluso podríamos tener caídas descontando la noticia, habiéndose comprado el rumor. Pero a medida que la liquidez aumente las siguientes semanas por la reapertura del gobierno de los Estados Unidos, podríamos ver cómo el precio de los criptoactivos siguen ganando altura. Os he dicho que un nivel clave para mí son los 112.000 dólares en Bitcoin, aproximadamente esas zonas de llegar. Bueno, pues que cada uno haga lo que considere. Yo creo que estamos, si no hemos visto los máximos de ciclo, estamos muy cerquita, entonces en base a esto es en base a lo que yo estoy gestionando mi capital. Estamos en una zona de miedo extremo, llevamos un mes en miedo extremo, pero quiero comentaros lo siguiente, y es que en el anterior inicio del mercado bajista, a pesar de estar en miedo extremo, bueno, es que al final el miedo es algo importante, pero no suficiente como para decir compro. Sí, se tiene que comprar en miedo y vender en euforia, pero hay que tener también por detrás un análisis que respalde esas compras. Porque en el ciclo anterior, cuando estábamos empezando el mercado bajista, nos tiramos
mucho tiempo en miedo extremo hasta llegar a unos mínimos muy importantes en enero de ese mismo año, donde vimos un rebote que precisamente fue lo que nos estaba adelantando MicroStrategy al estar atacando la base de ese canal. Entonces, aquí tenemos una divergencia importante, como os he dicho, veremos si repunta las acciones de MicroStrategy, si cae el precio de Bitcoin a niveles de los $90.000 y además todo esto lo veremos muy pronto. Veremos, querida familia, qué es lo que nos depara las siguientes semanas, que para mí van a ser decisivas, porque cuanto más tiempo Bitcoin avance y empieza a grindear por estos niveles sin tener una clara recuperación, mayor será el peligro de que acabe perdiendo el promedio móvil de 50 en semanal, generando una corrección promedio a la de las dos zonas de mínimos anteriores de abril del 25 y septiembre del 24, perdiendo claramente ese promedio, entrando en una pauta de agotamiento de todo el movimiento desde los 15.500 hasta los posibles máximos en octubre y entrando en una fase de desaceleración para dar pie a un nuevo rally de cara a la segunda mitad del año que viene, porque la última bajada de tipos de interés para este periodo de bajada de tipos se especula que podría ser en junio del año 2026. El mercado, cuando tiene tipos bajos, suele fluir hacia activos de riesgo. Por ahora, ni los tipos están bajos, ni la inflación está baja, así que veremos qué es lo que pase y por aquí lo iremos comentando día tras día. Os quiero mucho, familia, que paséis un excelente día. Chao, 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 chao.